Buenos días. Espero que hayáis tenido un paseo bonito para llegar aquí. Habréis visto lo preciosa que es Granada. Y voy a empezar igual que ayer. Es un regalo teneros aquí, en mi ciudad, para hablar de cosas que para nosotros son muy importantes. En mi caso, ya sabéis, soy la titular de la Cátedra Jean Monnet de Diplomacia del Clima. Se me había olvidado decir igualmente que soy embajadora del Pacto Climático de la Comisión Europea, que tiene también por misión hablar con todo el mundo, no solamente con estudiantes de la universidad o con mis estudiantes, sino abrir un debate sobre qué puede hacer la Unión Europea dentro de Europa, fuera de Europa, en el mundo para proteger el medio ambiente. Pero en esta sesión de formación necesito irme atrás en el tiempo, no mucho, pero sí irme al año 1972, sí, hace muchísimo tiempo. Pero la razón de ello es para que veáis algo que a veces se nos olvida. En el año 1972 ni siquiera había un nombre para el medio ambiente. ¿Os imagináis que no hubiese ni siquiera una palabra con la que señalar, identificar, tener en nuestra cabeza el problema de nuestra relación con el medio ambiente? Entonces, en el año 1972, en alemán se hablaba de Umwelt, se hablaba también de medio humano, pero no había todavía esa terminología que para nosotros hoy, evidentemente, ya forma parte de nuestro idioma, porque nosotros hablamos el idioma del medio ambiente. Entonces, vosotros imaginaros que no hubiese un término, que no hubiese una política. Ese momento histórico es la toma de conciencia sobre los problemas medioambientales. Y yo ayer ya os señalaba que había un problema gravísimo respecto a los problemas medioambientales y su solución. Y eso ya quedó de manifiesto en el año 1972. Si yo os pregunto, ¿qué pasó en el año 1972? Y os digo, esto es un Trivial Pursuit, os voy a dar un quesito a cada uno de los que me digan cuáles fueron los grandes problemas medioambientales que empezaron a verse en esa fecha histórica. Sí, por favor. La crisis del petróleo fue un año después. Entonces. Pero es algo fundamental. Vosotros imaginaros, la crisis del petróleo lo único que puso de manifiesto era que geopolíticamente cortar el abastecimiento de petróleo podía hacer que se parase el mundo. Entonces, en aquel momento, la crisis con ese abastecimiento, porque los países árabes decidieron cortar el abastecimiento de petróleo, pero curiosamente eso también permitió tomar conciencia de una serie de cuestiones fundamentales. Por eso yo quería un poco hacer un pequeño recuento. En el año 1972 habían pasado muchísimas cosas. Yo quería centrarme básicamente en algo que vuestro compañero adelanta, pero que curiosamente es algo más concreto. En el año 1972 tiene lugar esa conferencia sobre el medio humano, que es como se llama, y tiene lugar en Estocolmo, porque los países nórdicos estaban sufriendo una contaminación atmosférica transfronteriza que tenía su origen en el uso masivo de carbón en la industria de los países de la antigua Unión Soviética. Un uso masivo del carbón que genera esa contaminación que se sufre en países que en principio no eran parte del problema. Y entonces, ¿cuál era la situación dramática para ellos? Pues que no tenían ningún tipo de manera de resolver el problema, porque se causaba más allá de sus fronteras en la Unión Soviética. Entonces, fijaros bien, ni siquiera fue fácil Estocolmo 1972, porque en ese momento la Unión Soviética decidió no participar
de manera que solo participaron 113 países y más de 400 organizaciones de la sociedad civil. Somos conscientes de que en un momento en que la sociedad civil a nivel internacional no estaba tan organizada como lo está hoy, pero en Estocolmo ya sí estuvieron presentes. Porque fue esa gran toma de contacto, además, ser conscientes de los problemas ambientales. En este caso, lo que estaba claro era la contaminación atmosférica transfronteriza. ¿Pero eso qué significaba? Pues que la línea roja que separa a los países en un mapa político no sirve de nada para parar la contaminación atmosférica, el tráfico de especies, los virus, la sequía, no sirve de nada. Una frontera política no sirve de barrera para los problemas medioambientales. Entonces, en aquel momento histórico se puso de manifiesto, además yo os animo a leer esa declaración de Estocolmo, que lo dice todo. Yo cuando hablo de esa declaración, para mí es como el primer diagnóstico que le hacemos al planeta. Y decimos, ¿cuáles son los males del planeta en ese momento histórico? En aquel momento, desconocíamos el alcance de las consecuencias de nuestros actos y éramos conscientes de que había que cambiar las cosas a partir de ese momento. Entonces, por ejemplo, unos pocos años antes, Rachel Carson había escrito La primavera silenciosa y también quizás el libro mucho más optimista, el de El sentido del asombro. Hay que combinar, hay que ser conscientes de lo que ella decía. Rachel Carson era una bióloga marina que era una gran comunicadora de la radio pública norteamericana y fue la primera en despertar esa preocupación por el medio ambiente porque ella paseaba por la playa, hacía fotos, hacía análisis y se daba cuenta de que había una serie de daños medioambientales en el medio marino. Pero luego lo que termina observando es que el DDT había tenido un efecto desastroso en la cadena trófica. Es decir, la destrucción de los insectos había generado también la pérdida de los pájaros y esa primavera silenciosa es una primavera en la que no hay pájaros cantando porque han desaparecido. Y al mismo tiempo, ella, y hace un sacrificio enorme porque tenía un cáncer terminal, y sin embargo se fue al Congreso de los Estados Unidos a reivindicar que había que hacer algo para frenar lo que había sido un gran éxito. Es decir, vosotros imaginaros todas las sustancias químicas que se han producido en los últimos 50 años. Ayer en el cóctel hablábamos de disruptores endocrinos, pero esas primeras sustancias químicas que se habían considerado un gran éxito para combatir lo que se consideraba un problema, es decir, los insectos, con el paso del tiempo dejaban una huella medioambiental en el planeta y en los seres vivos y en nosotros tremenda. Ella lo lleva al Congreso de Estados Unidos y hace que las cosas empiecen a cambiar. Y además Estados Unidos descubre que tiene el 90% de sus recursos hídricos contaminados. Estamos hablando finales de los 60, principios de los 70. Entonces, curiosamente, esa toma de conciencia en Estados Unidos también se traslada al resto del mundo y empezamos a cuestionarnos qué daños se han hecho en el planeta. Y yo creo que ese es un momento fundamental. No quería dejar de mencionar el libro sobre el poder del asombro de Rachel Carson. Es decir, yo hoy paseando para venir aquí recordaba esa idea. Qué maravilloso es seguir asombrándose. Cuando ella cuenta su historia, la historia del medio ambiente ante el Congreso de los Estados Unidos, está poniendo también esos pilares de la información a lo que se considera que es la institución democrática que termina
adoptando las grandes medidas y que a veces la democracia parlamentaria, si no está abierta a escuchar a los científicos, puede hacer un flaco favor al medio ambiente. Y esta cuestión sigue siendo así. Le decía a Ángel, tengo que comentarles que hay una película que me gusta mucho y que me resulta clarificadora para plantear un problema. La película se llama Alice y el alcalde, es Alice et le maire. Es una película francesa de Fabrice Lucchini, a mí me encanta, y os voy a contar de qué va esa peli, para que vosotros veáis lo importante que es esa conexión entre instituciones decisorias y ciencia. Vosotros imaginaros, la película es el alcalde de Lyon, que lleva 20 años ejerciendo de alcalde en una ciudad que es maravillosa, pero con muchísimos problemas. Si alguna vez tenéis la oportunidad de ir a Lyon, podréis verlo. Está todo lo bello y todo lo problemático. Y entonces, este alcalde, después de 20 años, un alcalde socialista, después de 20 años, se da cuenta de que se ha quedado sin ideas, sin ilusiones y sin valores. Entonces, ¿qué pensáis que hace este alcalde para intentar cambiar las cosas? ¿Qué se le ocurre? Contratar a Liz, que es una filósofa joven que viene del extranjero, que tiene una visión diferente y que le quiere decir que la primera cosa que tienen que hacer los políticos es escuchar. Y al mismo tiempo hay un montón de personajes secundarios, todos comprometidos con la lucha contra el cambio climático, que les genera ansiedad, angustia y al mismo tiempo esa sensación de que no son oídos. Entonces, la película, curiosamente, lo que viene a decir es que si la democracia no escucha al científico, la democracia elige igualmente las políticas que pueden ser muy nocivas para el medio ambiente. Entonces, nosotros somos parte de la democracia, somos parte del Estado de Derecho, somos parte de un proceso público. Entonces, esa parte de ser voz para la democracia yo creo que es fundamental. Y entonces os voy a ir señalando precisamente una serie de cuestiones que lo ponen de manifiesto. Entonces, por eso decimos que sois un regalo para nosotros, porque de alguna manera, para mí, vosotros vais a ser la voz que le diga a la democracia de nuestro país, a cualquiera de los políticos que nos representen, que a la hora de formular políticas públicas tendréis en cuenta el conocimiento científico, la vulnerabilidad social, los derechos de mujeres y niñas. Y ayer me emocionaba cuando se hablaba de Gaza, pero pensaba, no se nos pueden olvidar las mujeres y las niñas en Afganistán. Todo eso hay que decírselo a los políticos, para que cuando diseñen una estrategia de diplomacia humanitaria, la pongan. Y yo os puedo decir que España lo va a hacer. Entonces, tengo esa confianza en vosotros, de que seréis quien diga a la democracia que proteja el medio ambiente, que se preocupe de esa idea. Pues bien, ¿qué pasa entonces en el año 1972? Hay una cuestión terriblemente sensible y es, los estados toman conciencia, pero eso no significa que estén dispuestos a asumir obligaciones que de alguna manera restrinja su capacidad de explotación de sus recursos naturales o incluso su capacidad de poner en marcha distintas políticas. Y eso, de alguna manera, contrasta con lo que nosotros pensamos. Entonces, esa declaración de Estocolmo es clave desde el punto de vista que adopta una serie de principios muy progresistas, porque ya habla de responsabilidad por los daños. Ya habla de prevenir el daño en lugar de repararlo. Ya habla de un derecho humano al medio ambiente. Ya habla de que la paz es fundamental para el planeta, que la guerra, que la amenaza nuclear
es uno de los grandes problemas de la humanidad. Todo eso queda reflejado en la Declaración de Estocolmo. Pero no fue lo suficiente. Como diagnóstico no se cura al paciente, porque los médicos, podríamos decir que son los estados, tienen otras cosas que hacer y otras prioridades. Años más tarde, y me salto algunos elementos fundamentales, años más tarde, 20 años más tarde, nos encontramos con una situación muy problemática. El paciente sigue enfermando. Ya no solamente estaba sufriendo de esos problemas transfronterizos, sino que ya masivamente el planeta empieza a sufrir de una sobreexplotación de los recursos naturales, empieza a ponerse de manifiesto algo fundamental, que proteger el medio ambiente es diseñar un sistema económico que tenga en cuenta los efectos antrópicos, pero también, no se nos olvide, porque al final hay veces que utilizamos un enfoque antrópico. El hombre, el ser humano como centro de todo nuestro análisis. No, no puede ser así. El biocentrismo, el ecocentrismo son igualmente pilares de nuestro análisis que son totalmente necesarios. Entonces llega la década de los 80, nos encontramos con que se crea la Comisión Brundtland con la antigua primer ministro noruega Gro Harlem Brundtland, que adopta el informe Nuestro futuro en común, que es el reflejo de un debate abierto con la sociedad civil internacional. Y yo le digo siempre a mis estudiantes de ciencias ambientales que, por favor, antes de terminar la carrera, se han tenido que leer parte del informe Brundtland. Porque os va a decir, vais a ver cómo se refleja sindicatos, grupos de mujeres, grupos indígenas, grupos de agricultores de todos los continentes. A todos se les da voz, de manera que en este diagnóstico ya no son solamente nuestros representantes democráticos, son los representantes de la sociedad civil organizada. Y el diagnóstico que hace el informe Brundtland sigue estando vigente ahora. Entonces, desafortunadamente, el origen del problema medioambiental sigue siendo el mismo. Y además, ha habido cambios, pero no tantos cambios. Si yo dijera, si yo os preguntara cuáles son los males del planeta desde ese diagnóstico del informe Brundtland. ¿Perdón? Por ejemplo, el deshielo, ¿no? Es decir, de los males del planeta como tal es del calentamiento global que está conllevando a un deshielo y entonces un aumento del nivel del mar y entre otras cosas, vaya. Eso serían quizás algunos de los problemas, pero me refiero a algo más básico. Algo más básico. No lo veo yo. No, pero me parece interesante. La extrema derecha es un mal para la democracia, pero no para el planeta, si lo vemos directamente. A ver si la pregunta la formulo mejor. Ojo, extrema derecha, extrema izquierda. Hay una cuestión que a mí me parece interesantísima, que la ha lanzado Naciones Unidas. Antes os mencionaba el tema de las mujeres y las niñas afganas. Naciones Unidas ha desarrollado lo que se llama la estrategia de la interacción. No podemos fracturar el debate y dejar al otro lado a una parte de la población. Y en algunos casos, aceptar la estrategia de la interacción significa sentarnos con todos.
Y yo estoy a favor de la estrategia de la interacción. Yo necesito hablar con todos, aunque sea un talibán que ha condenado a las niñas a no poder hablar en su propia casa si alzan la voz, no pueden cantar, no pueden expresarse en el espacio público. Incluso en ese caso, yo necesito tener la posibilidad de interaccionar con un talibán para decirle que la ayuda humanitaria debe poder entrar en su país, que podemos garantizar el acceso a la educación. Ahí es donde yo tengo que tener en cuenta que la interacción es con otros. A lo que me refería con el planeta era una cosa que a veces se nos olvida. Nuestro modelo de consumo y producción. Ese es el principal problema. Nuestro modo de estar y ser en el planeta, lo que consumimos. Yo, en el libro que escribí, que está de acceso abierto y por tanto lo podéis leer, el problema es un sistema que hace de nuestras necesidades algo prioritario, pero no solamente nuestras necesidades, lo que hace que el planeta esté al borde de todos los límites planetarios por la sobreproducción es que una parte de nosotros y todos nosotros hacemos de nuestros deseos cosas. Y ahí viene el otro problema, la sobreproducción, la sobreexplotación de sus recursos en los países del tercer mundo, que durante mucho tiempo no les quedaba más remedio que producir, barato, 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 porque nosotros queríamos comprar de todo el tiempo y muy barato. Eso cambia un poquito cuando se produce la escasez y cuando ellos empiezan a ser también los dueños de su destino, cuando pueden ser ellos también los que pongan precio a sus productos. Pero curiosamente, eso es lo que de alguna forma está siendo tan problemático. ¿Por qué? Pues porque hace unos años ya hemos sobrepasado la biocapacidad del planeta, es decir, la capacidad que tiene el planeta de producir y seguir produciendo sobre esa base de lo que sería la capacidad del planeta en un año de renovar sus recursos. Consumimos tanto que ya no se produce esa renovación natural de la biocapacidad porque estamos consumiendo las reservas. Eso ocurrió, la primera vez que se toma nota de que eso ya estaba ocurriendo fue hace 15 años. Hoy ya sabemos que nuestra voracidad ya hace que la biocapacidad cada vez sea más difícil de preservar. Entonces, todo eso se empieza a saber, esa idea de sobreproducción, consumo, y lo que generamos es esa sobreexplotación en esos países que para superar su pobreza y su retraso intentan llevar a cabo una producción que no es sostenible. Y detrás de ello, todo lo que ya vosotros sabéis sobre injusticia social a todos los niveles. Y vaya a tener una clase de extractivismo, vaya a tener una clase que plantee esa idea de todavía la presencia colonial, que no desaparece, no ha desaparecido. Entonces, si vosotros fijáis, ¿qué era necesario en 1992? 1992, que fue cuando yo empecé a dar clases, fijaros, para mí fue una época maravillosa porque se había abierto una especie de ventana de oportunidad, porque la Unión Soviética se había hundido, era la oportunidad para que el mundo no estuviera dividido ideológicamente y pensábamos que todo iba a ir a mejor. Y no, todo fue a peor, porque se fueron reproduciendo guerras, conflictos en África, en América Latina. No, pero yo quiero pensar, fijaros bien, que cada vez que hay una gran crisis, como la que estamos viviendo actualmente, se terminarán abriendo ventanas. Y hay que estar preparados, que cuando se abre esa ventana, estar preparados para hacer lo mejor que esté a nuestro alcance para las personas, para el medio ambiente y para todos. Desde un punto de vista político y jurídico, esa cumbre
ese informe Brundtland es el documento con el que se va a hablar a Río de Janeiro 1992. ¿Os dais cuenta de que vosotros sois esa Comisión Internacional de Desarrollo Sostenible que adopta el informe Nuestro Futuro en Común? ¿Sois conscientes de que vosotros sois el grupo Brundtland de este año? ¿No os lo habéis pensado? Es decir, vosotros sois los que tenéis la capacidad de hacer un diagnóstico para el planeta y presentarlo y decir esto es necesario. Porque eso es lo que ocurrió en ese informe Brundtland. ¿Qué surgió además? ¿Qué se llevó a Río de Janeiro? Todo esto se incorpora en las declaraciones que se adoptaron y se adoptó el principio de desarrollo sostenible que tanto conocéis, que ha terminado teniendo quizás una utilización tan masiva que ha perdido un poco su sentido, pero no podemos renunciar a él. Sin embargo, lo que para vosotros es fundamental que tengáis en cuenta es que igualmente se formuló el principio de las responsabilidades comunes pero diferenciadas. Como principio está en la Declaración de Río, pero luego está en todos los tratados internacionales de medio ambiente para dejar constancia de que los tratados internacionales de medio ambiente son asimétricos. Es decir, tenemos que tener en cuenta que hay países que tienen recursos, que tienen huella, que tiene huella climática, que tiene huella biológica. Y hay otros países que en principio tienen distintas capacidades y distintas condiciones nacionales. Pues bien, todo eso se tiene en cuenta a la hora de planificar. ¿Acordáis que decíamos? El tratado establece un marco de obligaciones muy básicas, pero luego cada Estado a nivel nacional tiene la necesidad de establecer una estrategia nacional y un plan nacional de acción. Y las estrategias y los planes nacionales de acción son todos distintos, porque hay que tener en cuenta las condiciones nacionales y las capacidades. Entonces, por ejemplo, cuando tú mencionabas, se está provocando el deshielo en los polos, y no es lo mismo, porque además en la Antártida la situación es también muy sensible porque sufre el turismo internacional, a veces se nos olvida, y una sobreexplotación de la pesca que la Unión Europea ha intentado frenar a través del establecimiento de áreas marinas protegidas en los mares antárticos, que curiosamente se ha encontrado con el rechazo de aquellos países para los que la proteína que procede de la pesca es la más fácil para incorporar en su alimentación. Entonces nos encontramos que nosotros, que somos los grandes depredadores de los mares, tenemos también que pensar en que hay más gente que quiere consumir pescado y al mismo tiempo, lo que antes estábamos diciendo, la esquilmación de los océanos, la elevación de los océanos que hacen que muchas islas en el Pacífico Sur estén hundiéndose. Entonces, todo este tipo de cuestiones hoy ya son una certeza. En aquel tiempo eran un problema incipiente. Entonces, si vosotros cuando hagáis la práctica os planteáis, ¿yo quién soy? ¿Cuál es mi condición? ¿Cuál es mi capacidad? Es verdad que la única foto que hubiera querido enseñaros era la de Vanuatu. Yo estuve en el 2009, es decir, hace 16 años yo estuve en Vanuatu. En aquel tiempo yo tenía una forma física bastante buena y me recorrí no solamente Vanuatu, su isla principal, que es Efate, me fui a Tana y estuve recorriendo el territorio y era maravilloso y al mismo tiempo sin ningún tipo de infraestructura. Mis estudiantes en ese momento, allí, por eso ayer cuando Ángel contaba, en Vanuatu un grupo de estudiantes fueron los que tuvieron la idea, bueno, Ángel y Pablo, la idea de llevar ante la Corte Internacional de Justicia una opinión consultiva sobre cuál es
son las obligaciones de los estados para luchar contra el cambio climático. Vanuatu tiene una peculiaridad, a pesar de ser tan diminuto, porque es un estado archipelágico con 9 islas principales, con una población que no llegaba a las 150.000 personas, pero sí tiene el campus de derecho de todos los países del Pacífico Sur. Entonces yo tenía estudiantes de Vanuatu, de Kiribati, de Tuvalu, de Samoa, y todos ellos tenían una visión de cuál iba a ser su vida en los próximos años. Porque, por ejemplo, el trabajo final que tenían que hacer era ¿qué ha hecho la Unión Europea para ti, para tu país? Y entonces la gente de Kiribati, que se pronuncia Kerebas, decía, pues la Unión Europea nos ha dado cooperación al desarrollo para infraestructuras, pero nos ha comprado todos nuestros recursos pesqueros, pero no invierte en industria conservera en nuestro país. Pregunta de mi estudiante, ¿eso significa que nadie invierte en nuestro país porque piensa que vamos a desaparecer cuando se produzca la elevación del mar? Estamos hablando de hace 16 años y esta era mi estudiante de Derecho. ¿Veis un poco la idea? Es decir, ellos son conscientes del riesgo que estaban sufriendo y de que nosotros podíamos dar ayuda al desarrollo, pero no inversiones a largo plazo. Y ya eran conscientes del problema. Entonces, esa idea de cuando yo os pregunto, ¿quién eres tú? Si vas a ser Vanuatu, o si vas a ser Kiribati, o si vas a ser Togo, si vas a ser República Democrática del Congo, y te pregunto, ¿quién eres tú? ¿Cuáles son tus capacidades, tus condiciones nacionales? Pero añadiría, ¿eres un país en guerra? ¿Estás sufriendo inestabilidad política? ¿Necesitas ayuda? Pero no una ayuda que te lleve a la inestabilidad o a un control externo. No queremos ser estados controlados por grandes multinacionales o por aquellos que compran nuestros recursos nacionales. Entonces, todo esto se habla en las conferencias de las partes y eso es lo que también, hasta cierto punto, ha cambiado el tipo de debate en las conferencias de las partes, porque ha cambiado el orden internacional y vamos a ver por qué ha cambiado ese orden internacional. Entonces, si vosotros pensáis, 1992, no habéis nacido y ni siquiera lo habéis estudiado en el colegio. Y es un momento lejano. Y yo empecé a dar clases en ciencias ambientales ese año. Para mí fue maravilloso, no solamente porque fuera mucho más joven, tenía unos estudiantes maravillosos, eso también tengo que decirlo, y yo creo que fueron los que me inyectaron el virus de la preocupación por el medio ambiente. Lo que pasó en el año 1992 no fue suficiente. Además, vosotros imaginaros, en Río de Janeiro se adopta la Convención Marco sobre Cambio Climático, la Convención Marco sobre Biodiversidad. Al final hay una declaración sobre la explotación sostenible de lo que serían los bosques, pero era un instrumento de soft law porque los países con masas forestales no querían obligaciones sobre cómo explotar sus masas forestales. Entonces era solamente un instrumento no normativo. También un poquito más tarde hubo un tratado internacional sobre la protección de peces transzonales. Y no os cuento más porque os quedaríais dormidos con los tratados internacionales y con toda su complejidad. 5 años más tarde se intenta que se adopte el protocolo de Kioto, que eso es lo que yo ayer ya os había anticipado. El protocolo de Kioto quería tener en cuenta esa asimetría entre estados y la establece. De hecho, con el protocolo de Kioto quien asume obligaciones son los grandes emisores de gases de efecto invernadero. Se dejaba al margen a los países en vía de desarrollo con los que se establecía una relación que vosotros me podríais decir, al final fallida, que sería la de comprar los derechos de emisión. Y como hicimos trampa, pues la cosa no salió bien.
Pero en aquel momento se produce una fractura. Y la fractura es la siguiente. El presidente Bush, ante el Congreso de los Estados Unidos, dice: no vamos a ser parte del protocolo de Kioto porque sería perjudicial para las empresas norteamericanas. Y no estamos dispuestos a asumir obligaciones cuando otros no lo van a hacer. Claro, rompe la baraja. Y en ese momento la Unión Europea da un paso adelante. Y dice, los países de la Unión Europea todavía tenemos una capacidad de influencia y vamos a intentar hacer todo lo posible para revertir el problema. Y esa es la gran cuestión. Para resolver el problema del cambio climático tienen que estar involucrados los que pueden revertirlo. Si los que pueden revertirlo dan un paso atrás, es muy difícil resolverlo. Es decir, si China da un paso atrás, si la India da un paso atrás, Rusia no ha estado presente en la última COP, iba a decir, cuando estaban en Dubái, fue hacer acto de presencia en los pasillos para una reunión paralela con los países productores de petróleo y decir, aquí estoy yo en una sala anexa a la COP y voy a hablar de petróleo. Eso hizo Rusia. Y además Rusia no da datos sobre cuáles son sus niveles de emisión, sus niveles de producción, y no da datos sobre los problemas que se han generado con los grandes fuegos que se sufrieron en Siberia, que además generaron amenazas medioambientales de las que no sabemos todavía, es decir, cuando se derrite el permafrost, lo que puede terminar ocurriendo. Y eso, iba a decir, los biólogos también saben mucho de ello. Pues Rusia no cuenta nada. Entonces, si vosotros fijáis, los problemas están ahí presentes. La Unión Europea podía revertir parte del problema en ese momento histórico, pero no después, porque ya a partir del año, fijaros, el protocolo de Kioto tardó muchísimo tiempo en negociarse, porque necesitaba para entrar en vigor que un 55% del total de las emisiones se hubiese sumado con los estados que firmaban. Y eso no se consigue hasta el año 2005. Y en el año 2005 el mundo había cambiado. Porque hay petróleo en Brasil, que antes no lo había. Los países productores de petróleo, pero también de recursos minerales estratégicos, empiezan a controlar los precios. Y entonces la escasez les da una voz que antes no tenían. Y un poder, igualmente, para decidir en esas grandes reuniones internacionales. Que la escasez cambie el mundo es fundamental. Pero luego hay otra serie de cuestiones que hacen que todo cambie. China empieza a convertirse en la gran potencia que es ahora, pero no solamente eso, también empieza a liderar al sur global y empieza a señalar una serie de pautas que son problemáticas. Y eso lo tenéis que tener igualmente en la negociación de las COPs. Si yo os dijera, ¿cómo le gusta negociar las COPs a China? Bueno, a mí, no sé si se lo comenté a Ángel o a Pablo, yo estuve en la COP de Glasgow y me colé. Bueno, me dejaron entrar porque ya estaba todo decidido, pero colarme me colé. Pues la negociadora china iba con una gorra para que no se le viera la cara. Iba, además, para no dejar ningún tipo de señal muy identificativa. Y además se sentó al lado de Brasil y de India, y la Unión Europea enfrente dijo, aceptamos todo lo que se ha dicho, porque era una cuestión que inicialmente era procedimental, que era el registro de las cuotas voluntarias sobre las emisiones de CO2. Y era un registro que en vez de ser un registro muy transparente, era un registro muy opaco. Y los europeos dijimos, ok, ¿esto qué significa? Transparencia y opacidad.
China, en principio, tiene una visión del mundo que es muy distinta a la nuestra. También lo reflejo en un trabajo que hice. Si yo ahora os pregunto, ¿cuál es la posición de China respecto al medio ambiente? ¿Qué me podríais decir? ¿Habéis planteado que ellos son los que han desarrollado la mayor tecnología para la producción de energía limpia? ¿Que han desarrollado la tecnología para explotar los recursos minerales de los fondos marinos y oceánicos? Cuando yo daba clases, además, me he encontrado con un antiguo alumno mío. Yo tenía estudiantes de geología y hace 20 años un geólogo quería trabajar para una empresa francesa. Hoy un geólogo quería trabajar con una empresa china. Han desarrollado todas las tecnologías para hacer una explotación de recursos minerales de los fondos marinos extraordinaria y con un impacto medioambiental, según ellos, muy limitado. Entonces, si os digo eso, mi pregunta vuelve a ser la misma. ¿Cómo afronta un negociador chino un proceso de negociación internacional? ¿Es una pregunta que os agobia? ¿Qué os parece? ¿Es un poco rara? ¿Cómo la veis? ¿Vosotros pensáis que cuando alguien quería ser China en esa simulación? ¿Quién queríais ser en la simulación? No me digáis que queríais ser solamente a los buenos, habiendo además identificado previamente a los buenos. Nadie quiere ser un malo malote. Sí. Un momento, por favor. Yo creo que a lo mejor China puede negociar desde la inmovilidad, ¿no? Desde un posicionamiento muy férreo, quizá. O sea, se me ocurre sin saber contexto. Muchas gracias. Claro, tu idea es, soy una gran potencia, quiero imponer mi posición. Pero China lo ha cambiado todo, porque cuando vosotros veáis la negociación en las COPs, hay una serie de cuestiones muy importantes. Posiblemente hoy sería muy difícil que se aprobase el Acuerdo de París. Hoy sería prácticamente imposible que hubiera ese compromiso tan grande para asumir obligaciones. Pero lo que ha quedado de París, que ya os lo decía que es fundamental, es que es un proceso de negociación abierto. China defiende una idea de soberanía, y eso para mis estudiantes del máster, ellos lo estudian. Se han ido a la paz de Westfalia del siglo XVII y dicen, la soberanía del Estado tiene que ser respetada y no se nos puede exigir que adoptemos políticas u obligaciones desde fuera. Entonces, lo que China está defendiendo para sí misma y para todos los países del sur global es que nosotros, los países ricos, les obliguemos a nada. Entonces, ya no quieren tratados internacionales, pero quieren procesos de negociación abiertos en los que hagamos un diagnóstico y ellos digan, queremos el dinero, queremos los recursos financieros, queremos que se triplique la financiación del Acuerdo de París para que aquellos países que tienen que modificar su destino para que converja con el destino de Europa o del mundo occidental, eso sea pagado por nosotros. Entonces, cuando vosotros vayáis a las COPs, cuando vayáis con Ángel a esas COPs, vosotros vais a ver que las reivindicaciones han cambiado. Y de hecho, eso lo contaba ayer Pablo, al final siempre, bueno, yo escribí un artículo después de haber estado en Glasgow que era ¿truco o trato? Te van a dar un susto de todas maneras, ¿no? Es como el Halloween, el truco, el trato de un proceso de negociación es siempre el peor acuerdo, pero el único acuerdo posible. Un acuerdo donde China no quiere obligaciones, pero sí quiere financiación para todos aquellos a los que representa. Y
Eso hace que la financiación hoy por hoy sea el gran tema. Por eso estoy tan contenta de que vosotros tengáis como gran tema de discusión la financiación de las COPs que debe salir de ahí. Porque al fin y al cabo, eso es lo fundamental. Entonces, antes de que os durmáis, porque veo que ahora mismo estáis en un momento clave que os provoco o me provocáis vosotros. Es decir, necesito que me digáis, eso pasó en el siglo pasado. En el siglo de ahora, en el que vosotros habéis nacido y estáis viendo lo que ocurre, ¿qué pensáis de esas posiciones? Es decir, nos encontramos con que el mundo tiene unos negociadores muy diferentes. Quieren cosas muy distintas. No quieren derecho internacional. Los que sabéis de derecho no quieren tratados internacionales. Hay una frase que es muy dura. Han perdido el apetito por las obligaciones internacionales. No quieren nada que les obligue. Se han vuelto como nosotros hace algunas décadas. No quieren obligaciones, no quieren compromisos. Quieren un diálogo abierto para seguir diagnosticando los problemas medioambientales y luego quieren que haya una justicia en la que se diga aquellos países que han explotado los recursos naturales durante siglos, aquellos países que han emitido los gases de efecto invernadero después de la revolución industrial, que ellos contribuyan a la financiación por esa huella climática que han dejado en el planeta. Y evidentemente eso es necesario. Perdonad que diga evidentemente porque es como, no, ¿por qué lo digo así y lo digo con tanta convicción? Si vosotros en esa simulación que vais a hacer con Ángel vais a ver lo que son las contribuciones voluntarias determinadas a nivel nacional, que es lo que cada Estado puede comprometerse, en principio vosotros vais a decir, ¿y esto es protección del cambio climático? Cada contribución voluntaria es una hoja de ruta en la economía de un país. Cuando hablamos de medio ambiente, en realidad estamos hablando de establecer un plan quinquenal por un siglo. Los chinos, por eso nos ganan por goleada. Ellos no piensan en los 4 años de nuestra democracia. Además, tuvimos la suerte de hablar con una representación china y nos dijeron, el problema de los europeos es el individualismo y la democracia. Totalmente cierto. Perdonadme que os provoque, os he provocado, ¿eh? Y no he sido yo, han sido los chinos. Porque ellos dicen, nosotros tenemos un interés colectivo y una capacidad de sacrificio. ¿Qué le respondes a un chino cuando te dice tal cosa? Os he provocado. Espero haberos provocado. ¿Qué le responderíais a un chino que hubiera dicho que el problema del medio ambiente eres tú, tu individualidad y tu democracia, que hace que no te comprometas del todo? Y que es mucho mejor un sistema autoritario que establece un destino común para superar la diferencia entre el mundo rural y las ciudades, que allí la pobreza era extrema y en unas décadas han conseguido superar parte de esa brecha y que se están involucrando con la protección medioambiental como nunca pudimos imaginarnos y también con la acaparación de recursos minerales estratégicos porque en principio China era la principal productora de ellos, porque la producción de los minerales estratégicos necesarios para la descarbonización de nuestra industria también va a ser hoy por hoy una clave para el futuro. Entonces, si vosotros fijáis, ¿qué le contestaríais a los chinos? ¿Quién se atreve? ¿No he provocado lo suficiente? Sí, por favor.
Más que una contestación, es una pregunta de vuelta, pero ¿no es incongruente que digan que tienen compromiso, interés colectivo y capacidad de sacrificio y luego no quieran tratados internacionales? Voy a ir contestando poco a poco. Tu pregunta está muy bien planteada, pero claro, eso nos lleva a regresar a una cuestión que ayer yo había planteado. Los tratados internacionales, cuando vosotros los de derecho lo habéis estudiado, en principio están basados en la simetría, en la reciprocidad, cuando en la mayor parte de los tratados internacionales. Lo que para mí es un derecho, para el otro Estado es una obligación y al revés. Hay muy pocos tratados asimétricos, incluso hay una parte del derecho internacional que no está basada en la reciprocidad, pero es, además, permitirme que lo diga, el derecho internacional humanitario no se basa en la reciprocidad. Perdonadme, ahí tengo un pequeño lapsus. Hay que respetar el derecho internacional humanitario y es una obligación de los Estados no basada en la reciprocidad. En el caso del medio ambiente, aquí esa asimetría significa además que cuando tú asumes una obligación y China lo hace, lo estás haciendo dentro de tu territorio. Y ellos están cumpliendo con la obligación. Lo que por el momento China no ha aceptado es el calendario. Ellos han dicho que hasta que no alcancen lo que consideran que es un punto fundamental de su desarrollo, ellos no van a reducir sus emisiones. Cuando alcancen esa montaña y ya vean desde esa meseta cuál es su futuro, entonces van a asumir lo que ellos consideran una reducción de las emisiones. Lo que ellos dicen es que no quieren esa premura o ese calendario europeo. Porque ellos lo que vienen a decir, pues que los europeos cojan carrerilla, pero imponérselo a un país en vía de desarrollo. Es decir, lo que ellos vienen a decir como voz del sur global es, ¿quiénes sois vosotros, europeos, para decirme el calendario de mi desarrollo y a lo que tengo que renunciar? Entonces, por ejemplo, yo tengo la suerte todos los años de que mis estudiantes eligen contribuciones voluntarias. Nosotros hacemos una especie de simulación y todos mis estudiantes se tienen que estudiar una contribución nacional. Entonces, ellos se dan cuenta que una contribución nacional es un plan de desarrollo económico. Y hay algunos países que dicen, pues mira, soy un país en vía de desarrollo y lo que voy a considerar que es inaceptable es que todo el mundo quiera tener un coche. Y voy a promover el transporte colectivo. Y va a ser fundamental y va a ser prácticamente gratuito. Pero tener un coche va a ser carísimo. Y ellos lo deciden. No sé si te traslado la idea. Es decir, su idea de las obligaciones, además, no sé si me permitís esa caída del minuto. En materia de derecho internacional siempre hay un problema grave. Es decir, en un proceso de negociación se llega a un acuerdo. Pero luego, cuando hay que cumplir y honrar el acuerdo, nos vamos al ámbito nacional. Y el Estado lleva a cabo una interpretación conforme a sus intereses nacionales que pueden completamente desnaturalizar el acuerdo, vaciarlo de contenido. Porque yo lo adapto a mi interés nacional y posiblemente ya, pues, no protejo al medio ambiente, me protejo a mí y protejo a mis empresas. Y eso, de alguna manera, con el Acuerdo de París se había intentado evitar con esas contribuciones nacionales. Que además vosotros, antes os decía Ángel y Pablo, vais a ver que los Estados han asumido unas obligaciones muy básicas. Sin embargo, lo que es trascendental es que asumen esas obligaciones básicas, pero tienen que cumplir con ellas en virtud del principio de no regresión. ¿Eso qué significa? No podemos dar marcha atrás. Si me permitís hacer una broma,
el lema del Granada, de la Fundación Granada de Baloncesto este año es un paso atrás para ir adelante. Solamente se aplica en baloncesto, por favor. Es decir, hemos descendido de categoría y ese es nuestro lema, un paso atrás. Bueno, los que no sois de Granada y no seguís el baloncesto, no sabéis lo doloroso que es bajar de... Sí, entonces, ese es el lema. Un paso atrás para dar un paso adelante. No se aplica, es decir, no lo permitáis nunca en un proceso de negociación internacional. Yo creo que voy a terminar aquí, salvo que me queráis hacer preguntas concretas, pero recordar esto, el paso atrás solamente para los equipos descendidos que sirven para baloncesto, fútbol, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, por favor. Hola, yo tengo dos preguntas. Vale, cuando has empezado a hablar, estabas diciendo que todo el tema del medio ambiente y tal se empezó a hablar en 1960, por ahí. Y claro, yo quiero saber cuál ha sido la evolución, o más que nada, cuál fue la consideración que se tuvo por los países del sur global, que en ese momento, o sea, justamente en África, 1960-70, fue como el pico de las independencias. Entonces, aunque todo es incongruente, quiero saber cómo en ese contexto no era un poco hipócrita hablar sobre el tema de medio ambiente cuando todavía habían colonias y todavía siguen habiendo colonias. Y luego la segunda pregunta es cómo se pueden hablar, que sí que tiene sentido, a nivel práctico tiene sentido, hablar de que los planes deban ser nacionales, pero la cuestión está en, en un acuerdo internacional, en un contexto internacional, decimos, los planes tienen que ser nacionales, se tienen que llevar a cabo según el contexto, según la situación política de cada país y tal, cuando hay países del norte global que están fomentando guerras y desestabilidad política en ciertos países. Entonces, si el problema de base es, uno de los problemas de base es que se está fomentando guerras, conflictos por el extractivismo, por querer los recursos, ¿cómo vamos a plantear que hayan planes nacionales de vamos a mejorar el medio ambiente cuando al final es un poco la pescadilla que se muerde la cola, si me hago entender? O sea... Muchísimas gracias por tu pregunta, porque de alguna manera también plantea el elefante en la habitación, ¿no? Es decir, Europa, que la seguiremos defendiendo siempre, parte de un modelo que además se llama modelo de valores, con democracia, con Estado de Derecho, pero es un modelo europeo. Eso es cierto. Y de alguna manera hemos intentado hacer olvidar la presencia de nuestro poder colonial durante muchísimo tiempo. Cuando tú planteabas esa idea de que era la década de los 60, yo tendría que haber empezado mucho antes. Las primeras veces que se preocupa a los estados por el medio ambiente, fijaros bien, se le llama la prehistoria del derecho medioambiental. Pero la prehistoria del derecho medioambiental no es la prehistoria del planeta. Hablamos de lo que serían los primeros tratados internacionales del medio ambiente para la protección de las focas aptas para la peletería y la protección de los pájaros útiles para la agricultura. Los títulos lo dicen claramente. Cuando a finales del siglo XIX los países que explotaban, que en ese caso todavía era Rusia y era el Reino Unido, Canadá y Norteamérica, se plantearon un primer tratado internacional, lo que querían era distribuirse cuotas de captura de focas para no extinguirlas. Y esos son los primeros tratados. Y luego la protección de los pájaros útiles para la agricultura con la misma finalidad. Entonces, si vosotros fijáis, esos son los primeros acuerdos. Y luego hay un acuerdo para la protección de la naturaleza virgen en África. ¿Qué os parece? Era el acuerdo que adoptan las potencias coloniales para proteger igualmente, sobre todo, a
áreas que iban más allá de un país, porque si vosotros pensáis en cómo se divide África en el año 1871 en el Congreso de Berlín con una escuadra y un cartabón, no se pensó ni en los seres humanos ni en la naturaleza. Entonces, ¿qué tuvo de bueno ese acuerdo, ese convenio para la protección de la naturaleza virgen en África? Que cuando se produjeron los procesos de descolonización, se mantuvo, se consideró que era necesario. Y de hecho, y vosotros podríais decirme, pues ha sido un fracaso o ha tenido éxito. Curiosamente, una de las medidas, lo que se considera historia con éxito de la cooperación al desarrollo de la Unión Europea es el mantenimiento de los parques transnacionales, los parques nacionales transnacionales en África. Es decir, Tanzania, Kenia. Es decir, algo que en principio el problema fuimos nosotros y queremos mantener determinadas zonas. Que el colonialismo sigue. Cuando yo estuve en Vanuatu, y luego viajé un poquitín dentro, me llevé la enorme sorpresa de ver, bueno, aparte de, no voy a contar los detalles escabrosos, porque todavía está muy presente que eran caníbales hasta finales del siglo XIX. Y eso es tremendamente complicado, porque hay todavía islas donde no se puede tener acceso. Fue un condominio franco-británico. Mataron a los líderes de los primeros movimientos de descolonización, los asesinaron. Francia asesinó al líder francófono porque además en ese condominio se había hecho una segregación por idioma, se habla bislama en la totalidad del país, pero luego se había segregado entre la población de habla francesa y la población de habla inglesa. Y mataron a los líderes. Estamos hablando del año 82. Tú estabas planteando la descolonización en los 60. En algunas zonas del Pacífico Sur esa descolonización fue mucho más tardía y el primer precio que pagaron fueron el asesinato de los líderes por la presencia todavía de Francia y el Reino Unido siguen siendo fundamentales en Vanuatu. Entonces, si nosotros miramos, es que necesitamos seguir mirando, no sé cómo trasladaros la idea. ¿Acordáis que yo ayer decía en la primera intervención, necesitamos permanentemente, constantemente, llevar a cabo un ejercicio de comprensión? Comprensión no es perdonar a Europa, no es perdonar a Francia o al Reino Unido. La comprensión es saber quiénes somos en función de lo que hacemos y lo que decidimos. Entonces, y por favor, y ya última broma, es decir, nuestra identidad depende de lo que comprendemos, lo que decidimos, lo que hacemos, nuestras metas. No dejéis que lo haga nunca la inteligencia artificial. Tenéis que ser vosotros los que decidáis siempre. Muchas gracias primero. Yo quería preguntarte, porque creo que se ha comentado cómo se comporta China en las negociaciones internacionales, en el sentido de que solo le importa el ámbito comercial y no pone ningún condicionante como si hace la Unión Europea en términos de valores o en términos, ¿no? Le interesa simplemente seguir desarrollándose como potencia, ¿no? Entonces, por eso nosotros también tardamos mucho más en adoptar todas las legislaciones, porque respetamos los valores europeos, intentamos buscar una legislación de calidad. Entonces, ¿cómo puede la Unión Europea sobreponerse y solucionar ese siempre me quedo atrás cuando se relaciona con otras potencias mundiales a la hora de adaptarse a las necesidades del mundo actual? Muchísimas gracias, porque es una pregunta amplísima y buenísima. Vamos, no sé si vosotros recordáis que Josep Borrell fue el alto representante de la Unión Europea. En su momento se inventó lo que se denominó la doctrina Sinatra. ¿Qué es la doctrina Sinatra? ¿Alguien sabe lo que es la doctrina Sinatra? Pues la doctrina Sinatra es hacerlo a mi manera. Vosotros sois muy jóvenes y no habéis escuchado nunca la canción de Frank Sinatra sobre My Way.
hacer las cosas, sí, ahora os suena, ¿verdad? My way, hacer las cosas a mi manera. ¿Qué es lo que quería decir Josep Borrell? Es decir, no podemos estar entre China y Estados Unidos y que nos impidan decidir por nosotros mismos. Claro, cuando lo dijo, era un momento que no era tan dramático como el actual. Era una reivindicación de mantener esos valores nuestros. Pero aquí hay un problema. Y eso es lo que también quería un poco señalar. Fijaros bien. La Unión Europea, si además vosotros habéis escuchado hablar, yo no lo llegué a mencionar, creo que no llegué a mencionarlo, la Unión Europea se le dice o se caracteriza que como potencia normativa que da ejemplo virtuoso para que otros sigan su ejemplo o su modelo. ¿Qué ha ocurrido? Pues que en principio estamos en una situación muy crítica por lo siguiente. Una profesora de la Universidad de Columbia que se llama Anu Bradford le puso una etiqueta con mucho éxito. Era el efecto Bruselas. Quien comercia con la Unión Europea comercia con un socio comercial fiable. Pero al final nos encontramos con que ese efecto Bruselas se ha convertido en una cuestión problemática, porque ahora se dice, queremos desregulación, queremos menos carga administrativa, queremos menos estándares de protección medioambiental porque son excesivamente caros y solo los pagan los agricultores. Totalmente cierto. Nosotros queremos que un tomate siga valiendo muy poquito y no nos damos cuenta de que el agricultor paga el gasóleo, el agua, lo paga todo. Nosotros pagamos lo que dice una gran distribuidora de tomates. Perdón por un ejemplo que quizás... pero vaya un poquito la idea. Entonces, la Unión Europea, además, se encuentra en una situación muy problemática. Tú has mencionado, China tiene muy claro lo que quiere y quiere salir de la pobreza y que toda su población que ha estado en una situación muy limitada de acceso a la educación, a la sanidad, lo alcance. Pero también lo está haciendo con un modelo que para nosotros es un modelo todavía autoritario y además diseñando una política de represión institucionalizada de sus minorías, en este caso la uigur. En su momento se convirtió en un tema fundamental y muy problemático y voy a terminar súper rápido. Y el problema fue el siguiente. La Unión Europea tenía previsto un tratado internacional que era el CAI, que era el Comprehensive Agreement on Investments. Era un acuerdo general de inversiones con China y el Parlamento Europeo dijo que no porque China violaba los derechos humanos y se dejó en dique seco. ¿Qué pasó? Pues que los países continuaron con sus acuerdos bilaterales con China. España, Italia, Alemania, todos. Entonces eso es muy problemático. Me dice Marc que pare. Yo antes de parar solamente quiero decir una cosa. Le tenemos que dar un aplauso enorme a Inma porque ha hecho un trabajo maravilloso. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y le doy el poder y el micrófono a Marc y a Ángel y ha sido un placer.